Amén. Buenos días para todos, familia. Dios les bendiga. De pronto, algún hermano o hermana que quiera colaborar con la lectura del devocional esta mañana. Bueno, entonces la voy a hacer yo. Bueno. Dale, hermana Ana Leonor. A nuestro favor. Ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro, pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Éxodo 32, 31, 32. Cuando los israelitas fueron redimidos de la esclavitud, Dios les instruyó que pidieran a sus antiguos capataces oro, plata y ropas para llevar consigo mientras cruzaban hacia la tierra prometida. Esto les daría los materiales para construir el tabernáculo donde Dios habitaría en medio de su pueblo. Los israelitas no habían avanzado mucho cuando Moisés fue llamado al monte Sinaí para encontrarse con Dios. Sin embargo, como Moisés se tardó más de lo esperado, el pueblo se impacientó y pidió a su hermano Aarón: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Éxodo 32:1. Fabricar un becerro. Así que Aarón le dijo: ¿quién se los quítense los pendientes de oro y tráigamelos? Y los utilizó para fabricar un becerro de oro. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel. Versículo 2:4. Dios les había provisto todo lo necesario para la obra que él quería que realizaran, y en cambio ellos hicieron mal uso de sus dones para andar tras sus propias ambiciones y adorar a un Dios falso fabricado por ellos mismos. Tal vez nosotros no fabricamos becerros de oro, pero no somos inmunes a hacer lo mismo con lo que Dios nos ha dado en su gracia. Cuando Moisés regresó, se angustió por lo que vio, se inclinó a tierra delante de Dios e intercedió a favor del pueblo y dijo en esencia: tú eres Dios, tú eres el Dios que ha hecho un pacto con su pueblo. Por favor, guarda tu pacto. A pesar de que hemos tomado lo que tú nos has dado y lo hemos malgastado en la construcción de dioses falsos, no nos abandones. Por favor, no abandones la obra de tus manos. 32:11-13. Éxodo. Es notable que Moisés, quien era completamente inocente en este asunto, se identificara de esta manera con el pueblo. Es todavía más notable que hubiera estado dispuesto a que el Señor lo borrara del libro de su pueblo que ver a Israel ser desechado por Dios. En la intercesión de Moisés vemos destellos de lo que finalmente cumpliera en el Nuevo Testamento. Dios nunca es el autor de proyectos sin terminar cuando se trata de sus hijos. Cristo intercede a nuestro favor, y tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas sí, todas son sí. Segunda de Corintios 1:20. En otras palabras, las promesas de Dios, que Él guardará a su pueblo y terminará la buena obra que ha comenzado en ellos, se cumple por completo en el propio Jesús. Tendemos a desviarnos y abandonar al Dios que amamos. Usamos lo que Dios nos da para ir tras los ídolos. Necesitamos un intercesor y lo tenemos en el Señor Jesús. En el Señor Jesús fue borrado para que nosotros pudiéramos ser perdonados por nuestro pecado. Cuando confesamos nuestro pecado a Jesús, acudimos a aquel que ya ha intercedido a nuestro favor. Permite que su notable amor por ti cuide tu corazón
de desviarse tras los ídolos y te permita volver a usar todo lo que tienes para servir al Dios que te ha dado todo lo que tienes. Santiago 4, del 4 al 10 para profundizar. Amén. Amén, hermana. Muchas gracias por la lectura. Bueno, hoy vamos a, de pronto me disculparán si vamos a usar un poco de la lectura de la Biblia, pero es importante que recordemos la historia de Éxodo, ya que el libro de Éxodo nos muestra quizás una de las obras más poderosas donde se manifestó y se vio de una manera palpable la liberación del pueblo de Dios. Es el libro de Éxodo el que nos muestra cómo el Señor liberó a Israel de la esclavitud en la cual se encontraba. Pero recordemos un poco lo que ocurrió. Después de que José muere, recordemos José, que fue vendido por sus hermanos, vivió toda la historia, pasó a ser el segundo al mando después de Faraón. Hubo tiempo de mucha abundancia para el pueblo de Israel viviendo en Egipto. Cuando estaba José, eran cuidados y protegidos por José. Pero nos cuenta el libro de Éxodo que cuando José muere se levanta otro rey que no conoció a José, perdón, y los egipcios empiezan a tener como ese temor de que el pueblo de Israel se fortalezca y crezca. Entonces, la forma de ellos contrarrestar ese temor es empezar a aumentar el trabajo pesado, a esclavizarlos más, y como ya no tienen quien los defienda, quien los cuide, quien los ampare, entonces ocurre esto. Éxodo capítulo 1, versículo 8 dice, entre tanto, se levantó sobre Egipto un rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus, de tributos, que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuando los que los oprimían, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaron con rigor. Entonces surge el temor de los egipcios de que se aumente el número de los israelitas, y que de pronto cuando ellos sean atacados por algún enemigo, los israelitas se unan a ese enemigo y se vayan y pierdan prácticamente la mano de obra, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese momento, cuando ya no está José, empieza la esclavitud de los israelitas. José estuvo alrededor de más o menos 70 años desde que empezó a gobernar, pero después de que muere José, empieza como tal la esclavitud para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estuvo esclavo aproximadamente más o menos 360 años, ya que el tiempo que dice la Biblia que los israelitas estuvieron en Egipto fue 430. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 40, el tiempo de los hijos de Israel, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. La Biblia nos da el tiempo exacto de cuánto duraron ellos esclavos en Egipto. Entonces, de esos 430, 70 fueron tiempos de bonanza, de abundancia, donde José estaba con ellos, pero después de que José ya no vive más, vienen casi 360 años de esclavitud. Y durante todo ese tiempo fueron tratados de parte de los egipcios
como el pueblo más insignificante de toda la tierra. Y esto lo dice Deuteronomio 7:7, cuando el Señor dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Era el trato y el desprecio que se le estaba teniendo al pueblo de Israel en ese momento. Y cuando empieza esta esclavitud, dice que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre que estaban viviendo y clamaron. Y dice que subió el clamor de ellos, pero el motivo era a causa de la servidumbre. Éxodo capítulo 2, versículo 23 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Es decir, que el clamor a Dios era a causa de lo que estaban viviendo. Pero esto nos da una muestra de que seguramente en todo ese tiempo que estuvieron ellos, se habían adoptado o se habían acomodado a la cultura de Egipto, a los dioses de Egipto. Había permeado su creencia, todo lo que eran los dioses de ese momento, las creencias de los egipcios. Pero llegó un momento donde las cargas se volvieron tan pesadas, donde la servidumbre se volvió tan difícil, la esclavitud se volvió tan fuerte, que no encontraron otra manera sino clamando a Dios. Dice que los hijos de Israel empezaron a clamar, a gemir, pero ahí donde vemos a nuestro maravilloso Dios con su misericordia, porque dice que Dios escuchó su clamor. Éxodo 3:7 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dice que el Señor escuchó escuchó y escuchó ese gemido que ellos estaban teniendo y dice que él vio la aflicción, ha escuchado el clamor y conoce las angustias. Y el Señor, lleno de misericordia, les da una segunda oportunidad a Israel. ¿Y por qué digo que una segunda oportunidad? Porque hay un dato muy curioso aquí, y es que Jacob, antes de morir, ya le había dado una señal a sus hijos de que ellos quizás no debían quedarse en Egipto permanentemente. Y aún José también había dado esta señal de que no debían quedarse en Egipto permanentemente. Pero seguramente ellos, por la abundancia que había, por la seguridad de lo que Egipto les estaba dando, se quedaron ahí en Egipto. ¿Por qué les digo esto? Mire lo que dice Génesis 50, versículo 24 al 26, dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Había una tierra prometida, ¿sí? Esta era la tierra prometida a la que el Señor había prometido desde Abraham, a Isaac y Jacob. Y dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Ellos seguramente debían devolverse al lugar donde vivían, pero no fue así. Ellos se quedaron en Egipto y en Egipto era un lugar que les estaba brindando seguridad, pero con la muerte de José, este lugar de seguridad se volvió un lugar de esclavitud. Y esto es algo que muchas veces nos puede pasar a nosotros también. Lo que este mundo nos ofrece como seguridad, en muchos momentos nos va a hacer esclavos de esa aparente seguridad. Entonces, ellos por no tener la fe en poseer la tierra prometida, se asentaron más bien en Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto les brindaba abundancia, la que estaban viviendo en ese momento. Pero después el enemigo los hizo esclavos de Egipto.
pero dice que el Señor levantó a Moisés como el libertador del pueblo. El Señor utilizó a Moisés al sacar a los hijos de Israel a través de lo que nosotros conocemos, de las plagas, de librarlos de los egipcios cuando los perseguían y ellos fueron ahogados en el Mar Rojo. Eso nos dice Éxodo capítulo 14. Dice, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraron en el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y mire lo precioso, el versículo 30. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Esto después de que el Señor llama a Moisés a que hable con Faraón, a que le diga que tiene que dejar salir al pueblo, después de todas las plagas, después de todo esto, Dios muestra una gran misericordia para el pueblo de Israel, una gran liberación, mostrando su poder, mostrando su protección, mostrando su cuidado, mostrando que Él había hecho una promesa y que Él iba a cumplir esa promesa que ha hecho a Abraham. Y es una promesa aún desde antes de Abraham, porque esto es la preservación de la simiente de la mujer. Y aunque Egipto fue devastado por las plagas, ellos siguieron como una nación importante debido a que ellos tenían tesoros, grandes tesoros, tenían, su tesoro se basaba en lo que era el oro, la plata, los vestidos hermosos. Y aunque Israel despojó a Egipto, ellos tenían guardados tesoros. Y ya que Israel no se fue con las manos vacías. Cuando Israel sale de Egipto, dice la Biblia, Éxodo capítulo 12, versículo 35, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto, salió con oro, salió con plata, salió con vestidos preciosos y el Señor dio gracia para que despojaran a los egipcios de todo esto. Es decir, el Señor mostró su mano poderosa, trayendo las plagas, preservando a los primogénitos de los israelitas, abriendo el mar rojo para que pasara el pueblo de Israel, para que los egipcios perecieran en ese lugar. Pero además de eso, los saca con provisión. Pero este tesoro específicamente, el cual Dios les dio, porque fue Dios, no fueron los egipcios, fue Dios el que le dio este tesoro. Esto era para ser dedicado y para la construcción más bien del tabernáculo, pero fue utilizado por el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para construirse un ídolo, para construir un becerro y al cual ellos pudieran adorar. Y aquí es donde está lo curioso y muestra también nuestro propio corazón de las cosas que Dios nos da, que no consagramos al mismo Dios, porque todas las cosas que el Señor nos entrega, esas cosas, el propósito principal deben ser usarse para la gloria de Dios, pero no, lo usamos es para nosotros mismos. El pueblo de Israel es una radiografía de lo que nosotros somos. Si usted quiere entender cómo es realmente como creyente, mira el pueblo de Israel. Uno podría decir, no, esta gente tan rebelde, esta gente tan desobediente, esta gente tan ingrata, pero esta gente somos nosotros. Entonces, ellos con lo que sacaron de Egipto, ese oro, esa plata, hicieron
hicieron el becerro para adorar. Y todo esto ocurrió mientras Moisés se encontraba en el monte, en la presencia de Dios. Éxodo, el versículo 18 dice, y dio a Moisés, cuando acaba de hablar con él en el monte de Sinaí, del Sinaí, dos tablas de testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Pero aquí ocurre algo mucho peor. No solo hicieron un becerro con las cosas que Dios les había dado, ¿sí? Porque eso que le había dado Dios era con otro tipo de propósito, pero ellos hicieron un becerro, sino que además de haber hecho un becerro, le atribuyen a ese becerro lo que Dios había hecho. Este becerro no ha hecho nada por ellos porque esto es obra de las manos de Dios. El becerro son obra de las manos de los hombres, pero lo que Dios había hecho era una obra poderosa y ellos no le dieron la gloria a Dios. Sigue diciendo, entonces dijeron, capítulo 32, versículo 4, entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Le atribuyeron a este becerro todo lo que había hecho Dios. Dios los había sacado, Dios los había guardado, Dios los había preservado, Dios los había salvado cuando pasaron por el Mar Rojo, pero ellos le dieron la gloria, fue a una simple estatua de oro. Dice entonces, Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El Señor le informa a Moisés diciendo lo que está ocurriendo con el pueblo de Israel en ese momento y cómo ellos le están dando la gloria a ese becerro en vez de a Dios. Y el Señor, con justa causa, le dice a Moisés qué va a hacer con ese pueblo. Versículo 9 dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Esto parece algo interesante porque pareciera que el Señor le está pidiendo permiso a Moisés para hacer y para que se encienda su ira. La ira de Dios es una ira que es justa. A causa de nuestros pecados, su ira es justa. Y pareciera que el Señor le está diciendo a Moisés que le dé permiso de algo y no es esto. Lo que más bien lo que el Señor está haciendo, porque Dios hace como Él quiere, es esto que está ocurriendo es usado por Dios mismo o orquestado por Dios mismo para que Moisés interceda por Israel, para que Moisés sea movido a interceder por Israel. Versículo 11 dice, entonces Moisés oró
en presencia de Jehová su Dios y dijo, empieza la intercesión de Moisés, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuelve del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel y de tus siervos, de los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo. El Señor no consumió en ese momento al pueblo de Israel a causa de su palabra, a causa de su promesa, a causa de lo que Él ha prometido. Porque el Señor nos dice el devocional que cuando se compromete con su pueblo, no lo deja tirado. Porque el pueblo que Él ha decretado de antes de la fundación del mundo, esa simiente que Él prometió conservar, Él se compromete con con esa simiente a conservarla. Y este pueblo que estaba conservando era parte del pueblo que iba a ser conservado hasta la venida y hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces vemos algo curioso. Vemos a un Moisés intercediendo por hombres que merecen la muerte, que merecen la ira de Dios. Ellos merecen la ira de Dios, merecen morir, pero Moisés intercede por ellos. Moisés baja por primera vez con dos tablas del testimonio. Dice versículo 15, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre tablas. Cuando oyó Josué, el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Es tremendo lo que ocurre aquí. Muestra nuevamente que el pueblo estaba alborotado, el pueblo de Israel estaba danzando alrededor de este becerro, estaba rindiendo adoración, seguramente de la manera como habían aprendido en Egipto. Pero estos hombres que merecen castigo, que merecen ira, que merecen que caiga sobre ellos todo esa ira de Dios, es donde nuevamente aparece Moisés intercediendo. Y es curioso porque Moisés se pone él, que prefiere él ser quitado del libro, pero que el Señor no destruya a su pueblo. Versículo 30 dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Wow, es tremendo lo que dice Moisés. Y es tremendo, ¿por qué? Porque nos recuerda y nos lleva a recordar a nuestro Salvador, a Jesucristo. Moisés
intercedió en oración, aún pidiendo que él fuera quitado. Prefiere él ser quitado, pero que el Señor aplaque su ira. Pero la ira de Dios tiene que caer sobre alguien. Sobre alguien tiene que caer la ira de Dios, porque es justo que el que pecare muera. Y esta ira, recordemos, cayó sobre el Señor Jesucristo. Y es ahí donde nos recuerda que hay un intercesor mayor, aquel que oró por nosotros, dio su vida por nosotros. Esta historia, la historia de Israel, nos recuerda algo muy importante, que esa historia es la historia de nuestros familiares, de nuestros antepasados, pero es una historia que nos recuerda a nosotros, porque nosotros mismos somos ese Israel. Nosotros somos ese pueblo rebelde, somos ese pueblo ingrato que recibe grandes cosas, pero que al final no le damos la gloria a Dios, que recibimos, no estamos con las manos vacías, pero estamos buscando nuestra gloria. Solo buscamos calmar nuestra sed de adoración en todas las cosas que no sean Dios. El tiempo que tenemos es algo que el Señor nos ha dado. ¿Y qué hacemos nosotros muchas veces con Él? Lo rendimos más a otras cosas. Muchas veces hemos dicho, ¿cómo es posible que pasemos más tiempo en un celular, pasemos más tiempo en una película, pasemos tiempo en otras cosas? Pero cuando es el tiempo de Dios, nos dormimos, nos cansamos, nos aburrimos y ya después de 10 minutos no queremos saber nada de eso. Usamos los dones y los talentos que Dios nos ha dado para nosotros mismos, para nuestro beneficio. Somos muy buenos en algo y no, a esto tenemos que sacarle plata, pero nunca lo vemos como algo para la gloria de Dios, para el servicio de Dios. Usamos los recursos que Dios nos ha dado, que tenemos que administrar para la edificación de su iglesia y lo usamos en nuestras banalidades. Como ese pueblo que lo que Dios le dio lo convirtió en un becerro de oro. Invertimos más en nuestro reino que en el reino de Dios. Y somos muy buenos para olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Nuestra tendencia es a olvidarnos, a desviarnos, a abandonar al Dios que decimos amar. Decimos amar a ese Dios, pero nos olvidamos muy fácil de él. Hemos recibido de Dios toda la bendición, toda la benevolencia, y aún así ocurre algo muy curioso. Nos quejamos en contra de Dios, como lo hizo el pueblo de Israel. ¿Sabes cuál es nuestro mayor problema o nuestro problema más grande aquí en la tierra? No es un problema de plata, no es un problema de salud, no es un problema familiar, no es ningún problema trivial aquí en la tierra. Y por más grande que parezca, el mayor problema de nosotros es nuestra condición de pecadores delante de Dios. Porque si ese problema no se resuelve aquí en la tierra, después de que mueras, ya no se va a resolver. Ya va a tener una, una sentencia. ¿Y cuál es ese problema? Que el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados, murió en una cruz y por creer en él nos dio la vida eterna. Y nosotros sabemos por conocimiento de esto que Cristo resolvió ese problema, pero aún así seguimos necesitando algo más. No somos felices. Decimos, sí, tengo a Cristo, pero no soy feliz. Mantengo aburrido, mantengo deprimido. Tengo a Cristo, pero me falta una pareja para ser feliz. Me falta más dinero para ser feliz. Me falta una familia feliz para ser feliz. Me falta una mejor casa. Me falta tener un mejor carro. Todo esto me falta para ser feliz, pero tengo a Cristo. Israel iba a empezar a vivir como un pueblo libre, sin esclavitud. Y lo mejor de todo que era que Dios iba a estar con ellos. Dios iba a estar ahí con ellos. Y esto fue algo de lo cual Moisés debía estar convencido. Éxodo 33, versículo 14 dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso.
le contestó el Señor. Entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Esto era algo que Moisés quería estar seguro de que el Señor estuviera con él, y el Señor efectivamente, por su promesa, por el pacto que había hecho, iba a estar con ellos. ¿Qué más quería el pueblo? ¿Qué más quería? ¿Qué más queremos nosotros? Muchas veces no nos basta la presencia de Dios, sino que, ay, si yo tuviera, ay, si yo fuera, ay, si, ay, y no nos basta la presencia de Dios, su palabra. El pueblo de Israel no era merecedor de nada de lo que Dios les estaba dando. Nosotros no somos merecedores de nada de lo que Dios nos ha dado. Dios no les debía nada a ellos. De igual manera, Dios no nos debe nada a nosotros. Pero ¿qué había prometido Dios? Que ellos serían su pueblo y que Él sería su Dios. Esto es lo que afirma Hebreos capítulo 6, versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es una promesa que el Señor ha hecho y es imposible que Él mienta. No encontrando por quien mayor jurar, juró por sí mismo que bendeciría a su pueblo, que estaría con ellos, que los multiplicaría, que seríamos muchos los añadidos a ese pueblo y que estaría con nosotros. Y el Señor Jesús lo dijo más adelante, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Segunda de Corintios 1:20 dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí, porque también por medio de Él es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Todo esto nos deja claro que nosotros somos pecadores, merecedores del castigo y de la ira eterna de Dios. Eso somos, merecedores del castigo, de que Dios desate su ira sobre nosotros. Pero algo que nos recuerda el Señor es, así como Moisés intercedió por el pueblo que había pecado y estaba sin esperanza, y toda la ira de Dios iba a caer sobre ellos, tenemos a Cristo, quien no solo intercede, sino que además paga la deuda que nosotros tenemos. Eso es una deuda que nosotros no podíamos pagar. Esa reconciliación con Dios solo podía ser efectivo por un sacrificio perfecto, por un sumo sacerdote. Y Cristo es esa ofrenda, Cristo es ese sumo sacerdote, Cristo es ese rey. Y al morir en la cruz, Cristo fue ese sacrificio perfecto, la ofrenda agradable. Y solo Él mismo podía ofrecer ese sacrificio a sí mismo. Cuando confesamos nuestros pecados a Jesús, acudimos a aquel que ha intercedido por nosotros, que ha intercedido a nuestro favor. Primera de Juan 2 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado. Abogado es intercesor. Tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. Hay una justicia que es imputada a nuestro favor, es la justicia de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que no le debemos a Dios, que estamos en paz con Dios, porque Cristo pagó la deuda y además recibió el castigo. Y esta justicia, la justicia de Cristo, nos debe mover y motivar a vivir en obediencia en los mandamientos de Dios.
Si de verdad hemos llegado a conocer al Señor, debemos guardar sus mandamientos. Tenemos una esperanza todos los días en Cristo. Mientras haya vida y esperanza, dice la Escritura. Moisés intercedió por el pueblo y Dios lo escuchó. Cristo no solo pidió por nosotros, Él obró por nosotros, se puso por nosotros, fue humillado por nosotros, maltratado por nosotros y murió por nosotros. Si ese no es el motivo más grande que llena tu vida, es decir, Cristo y su obra perfecta, tenlo por seguro que no habrá nada, ni el dinero, ni ninguna sensación, ni ningún deleite aquí en la tierra, nada que pueda llenar solo lo que Cristo puede llenar. Y esto lo afirmó Moisés en Hebreos, capítulo 11, versículo 24, cuando dijo: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La mayor riqueza para Moisés eran esos vituperios de Cristo, porque tenía puesta la mirada ¿en quién? En el galardón. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tienes a Cristo, puedes estar seguro y completamente feliz en Él, porque Él está a tu favor.